Con la paz de Dios en este tiempo, os saludo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En este tiempo nos reencontramos nuevamente a través de este medio para recorrer a través de la Biblia y seguir los mandatos de Dios. Y en este tiempo tenemos un mensaje de parte de nuestro Señor Jesucristo para todas vuestras vidas. Y este mensaje titula La verdad os hará libres. Y tenemos como base a través del Evangelio de San Juan en el capítulo 8, versículos 31 y 32. Sobre esto nosotros vamos a discernir, analizar cómo en este tiempo tenemos que entenderlo en el espíritu de este Dios supremo, que a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, manda al hombre de Dios enseñar, mostrar, aclarar todos estos términos que a través del lenguaje en el cual en este tiempo nos estamos comunicando, sea para el conocimiento pleno de todas vuestras vidas, de todo el planeta Tierra. En el versículo 31 del capítulo 8 de San Juan dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y en el versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, empezando de este versículo 31, está hablando Jesús cuando él predicaba en su ministerio terrenal, a los judíos de entonces, para que ellos se conviertan a esta verdad que él trae del reino de los cielos. Por eso que acá dice Jesús a los judíos dijo que habían creído en él, bajo la prédica de este Rey de Reyes, Señor de Señores. Cuando él predicaba diciendo: a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Versículos antes para aclarar de esto que estoy hablando. En San Juan, el capítulo 8, versículo 26 hasta el 30, tenemos justamente a través del Espíritu el por qué habla Jesús de esta manera. Porque Jesús decía a través del Espíritu la pregunta de los judíos. Los judíos le dijeron: ¿tú quién eres? A Jesús. En este 8:26 o en este 8:25 más exactamente. Cuando los judíos le preguntan: ¿tú quién eres?, le preguntan a Jesús. Entonces Jesús les dijo lo que desde el principio les he dicho: muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. ¿Quién le envió? El Padre Eterno. El que me envió es verdadero, y yo, dice Jesús, lo que he oído de él, escuche bien, lo que he escuchado del Padre Eterno, esto hablo al mundo. Esto hablo al mundo, dice Jesús. Por eso que toda esta doctrina, es del Padre Eterno.
tal como hemos hablado en San Juan, en el capítulo 7, en el versículo 16, en el cual habla Jesús, recordándole a ustedes, cuando Jesús les respondió a los judíos, dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Quién le envió? El Padre Eterno. Por eso Jesús dice: el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Y Jesús dice: o si yo hablo por mi propia cuenta. Jesús dice, aclarando, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, o su grandeza. Pero el que busca la grandeza de Dios, el que busca la gloria del que le envió, del Padre Eterno, este es verdadero, dice Jesús, y no hay en él injusticia, refiriéndose a sí mismo. De esto estoy hablando en este tiempo, cuando Jesús está predicando a los judíos. Y cuando los judíos le interpelan, le preguntan en este 8:25, dice: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo lo que desde el principio os he dicho. Por eso que he traído recordatorios de capítulo 7 de Juan, para que se tenga un concepto cabal del por qué habla Jesús en este capítulo 8 de esta manera. Y en el versículo 27 habla el Espíritu, pero no entendieron los judíos que les hablaba del Padre. Allí aclara, pero no entendieron que les hablaba del Padre. Porque en el versículo 26 habla, dice: muchas cosas tengo que decir y juzgar de ustedes. Pero el que me envió, dice, es verdadero. Y yo, lo que he oído de él, ¿no? Esto habla al mundo. Esto los judíos, dice en el versículo 27, no entendieron que les hablaba del Padre Eterno. En el versículo 28 dice: Jesús les dijo, pues, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Y esto, término, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, se refiere cuando Él se ha levantado, cuando lo claven en esa cruz, ¿no? En ese madero, se ha levantado, lo verán los hombres. Está refiriéndose a eso. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, por eso habla en esos términos, entonces conoceréis que yo soy. Entonces está diciendo, como profecía, de que cuando lo levanten en un madero, en esa cruz, en el Calvario, conocerán los humanos que ese es Él, el que lo envió el Padre Eterno, para morir en esa cruz del Calvario, por nosotros pecadores, para redimirnos de la esclavitud del pecado, para conocer la verdad de ese Dios. A eso se refiere en este versículo 28. Eso es lo que está predicando. Entonces Jesús dice que conoceréis que yo soy, que nada hago por mí mismo, dice Jesús, sino según que me enseñó el Padre, así hablo. Así hablo, dice Jesús. Hablando a esa reunión de judíos que estaban atentos a la prédica de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que estoy interpretando por esta hermenéutica a través del Espíritu Santo. En el versículo 29 habla Jesús de este 8, porque el que me envió, o sea, refiriéndose al Padre, conmigo está, dice Jesús.
no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. En otros términos, lo que le agrada es que Jesús es obediente, es sumiso, ¿no? Es disciplinado, ¿no? Y obediente, fiel a los mandatos de su Padre. Así también nosotros, en este tiempo, a través de los versículos 31 y 32, Jesús nos está enseñando que nosotros debemos ser fieles. Si somos fieles a esta su palabra, vivimos en esta fidelidad, también agradaremos al Padre y el Padre estará con nosotros. No estaremos solos. Esto es la interpretación que se da a través de estos versículos. Por eso que el 29 dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Qué es lo que le agrada? Que seamos fieles a ese Dios Padre eterno, que obedezcamos todo lo que Él demanda de nosotros, como sus hijos en este mundo, como sus elegidos. Porque nosotros, para seguir a Cristo, hemos sido elegidos por el Padre eterno, porque todas estas verdades vienen del Padre eterno. Esto es lo que está aclarando Jesús. Y en el 30 dice, hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Jesús. Muchos creyeron en Jesús. Esta es la manera de poder ser elegido por el Padre, ¿no? A cada uno de los seres humanos en este planeta Tierra. No es que los seres humanos hayan subido al cielo, no. No, está aclarando eso Jesús a través de estos versículos, sino que Jesús descendió del cielo trayendo estas buenas noticias y que nosotros al escuchar, nosotros creemos en este Dios Padre eterno, a esas sus instrucciones, porque Él nos está instruyendo a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que es como un profesor, como un maestro, un mentor, un guía, un hermano mayor para nosotros, que a través de Él, a través de estas aclaraciones, es que hoy caminamos siguiendo a Jesús y lo aceptamos como nuestro único, ¿no?, y suficiente Salvador. No hay otro Salvador, no hay otro intermediario, no hay otro nombre dado debajo de este cielo, sino el nombre de Jesucristo, tal como en 1 Timoteo, en el capítulo 2, versículo 5, ustedes conocen estas escrituras ya desde tiempos pasados. Por eso que acá en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5, aclarando todo lo que estamos hablando, dice, porque hay un solo Dios, escuche bien, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, un solo mediador. Aquí no hay vírgenes, aquí no hay santos, aquí no hay ningún Dios con D mayúscula aparte, el cual te pueda redimir. En este mundo hay muchas enseñanzas torcidas, falsas, doctrinas que los hombres introdujeron en el nombre de Dios, en el nombre de Jesucristo, para que ustedes no caminen en esta verdad. Esta es la verdad, estoy mostrando. Porque acá no habla de vírgenes, acá no habla de otros dioses, solo habla de Jesucristo. Jesucristo no tuvo madre, como en este tiempo hablan los religiosos, que la Virgen María es la Madre de Dios, lo cual es una gran mentira, es una aberración. Dios no tiene madre,
María fue concebido como una hija de hombre en el vientre de una mujer. Pues no puede ser Dios, no puede ser madre de Dios, una criatura, una creación. Esto es lo que tiene que entender la humanidad. Por eso es una aberración doctrinal, es una herejía, es una apostasía de esos religiosos que imperan en este mundo, arrastrando millones de seres humanos a la perdición. Tenemos que seguir este camino, tenemos que seguir esta verdad, tenemos que seguir esta vida eterna. Y solamente esto lo vamos a conseguir por Jesucristo, porque dice en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesús, sino por mí. Contundente. No dice por otra persona, por otro nombre. Esto es la verdad. Usted lo tiene que conocer tal como lo estoy mostrando. Es por eso que en este tiempo, ¿no?, hemos titulado este mensaje: la verdad os hará libres. Libres de toda esta esclavitud de enseñanzas torcidas que esclavizan a la humanidad para su perdición, para su muerte eterna. Señor me manda, me levanta para aclarar estos conceptos, estas palabras suyas que están en este libro de los libros que se llama la Biblia, para su fiel interpretación conforme a lo que se está leyendo. Es por eso que en este tiempo, al escuchar esta prédica de nuestro Señor Jesucristo, es que los judíos creyeron. Por eso dice en el versículo 30 de San Juan 8:30, dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él, con acento en la E. Él. ¿Quién es ese él? Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es una verdad contundente. Por eso que estamos tomando en este tiempo como una base, no fundamental, estos versículos 31 y 32, en el cual Jesús está hablando a tu vida, a toda la humanidad. Por eso dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, por eso habla así, que habían creído en él lo que él está predicando. Han llegado a confiar en Jesucristo, que esa verdad evidentemente es de su Padre eterno. Por eso dice, si ustedes permanecen en mi palabra, dice Jesús, por eso habla así, serán verdaderamente mis discípulos, mis seguidores, dice el Señor. Entonces, acá, condición sine qua non, es que usted tiene que permanecer en su palabra, en esa verdad que trajo del Padre eterno. Porque Él dice, ¿no?, lo que es de mi Padre, ¿no?, lo que es del Padre es de mí también. Lo que es de mí es del Padre, por eso habla en ese lenguaje. Por eso habla Jesús justamente, ¿no?, cuando en este San Juan, en el capítulo 14, hablando en este tiempo para aclarar cómo se tiene que entender esto, dice lo siguiente, en el capítulo 14, cuando Jesús, ¿no?, está enseñando a los judíos, cuando dice, ¿no?, en el versículo, hemos leído en el versículo 6 que dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad, ¿qué más dice? Y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y acá en el versículo 7 dice, si me conocieses también a mi Padre, conoceríais. Por eso habla de esa manera. Si me conocieseis también a mi Padre, conoceríais, dice Jesús. Y desde ahora le conocéis y la habéis visto.
refiriéndose a sí mismo. Por eso habla en ese tono. Pero Felipe no lo entendía. Y los judíos, como en este tiempo la humanidad, no lo está entendiendo estos mensajes de Jesús. Por eso que hay falsas doctrinas torcidas por los hombres, implementadas para desviar la atención de esa humanidad a este tipo de enseñanzas que no son del Padre Eterno. Por eso que les estoy mostrando, por eso que en este versículo 8 de este San Juan 14 dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Por eso Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Jesús dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no los hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Por eso habla así. O sea, Jesús simplemente es un mensajero. Es un portavoz del Padre Eterno, ¿no? Que trajo estas verdades eternas del reino de Dios, de lo que se vive allá, en justicia, en verdad, en vida eterna. De eso está hablando. Por eso es que usted no tiene que pensar de que Jesús no es el Padre o el Padre es Jesús. No. El Padre no es mayor que Jesús, tal como Él habla a través de la palabra revelada por el Espíritu Santo en el versículo 29, 28, que dice lo siguiente: habéis oído que yo voy y vengo a vosotros, dice Jesús. Si me amares, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Ojo, mayores que yo, dice Jesús. Y eso tenemos que creer. No tenemos que creer lo que dicen los hombres o las malas interpretaciones que los hombres hacen de este lenguaje que está empleando Jesús a través del Espíritu Santo a nuestras vidas. Tenemos que ser fieles, por eso tenemos que permanecer. A esto justo se refiere en este mensaje cuando dice la verdad los hará libres. ¿Cuándo la verdad nos va a hacer libres? A cada uno de nosotros, cuando nosotros permanezcamos en su palabra. Por eso que esa verdad nos hará libres. Somos libres porque no debemos nada absolutamente, porque no hemos aumentado ni hemos quitado a la palabra de Dios. Por eso somos libres. Porque respetamos los mandatos de Dios. Porque vivimos en esa justicia de Dios. Vivimos en esa voluntad de ese Dios. Por eso que tenemos esa libertad. Somos libres. No somos esclavos del pecado. No somos esclavos de la mentira. Somos libres de eso, porque estamos sujetos a este Dios supremo. Y por eso que cuando uno dice que es libre, tiene que respetarse a sí mismo y respetar a su prójimo. En eso consiste la libertad. Mucha gente lo interpreta que uno es libre y por eso puede hacer lo que le da la gana. No. Ese hombre no conoce la verdad, no conoce este espíritu que viene de Dios.
porque ese espíritu que viene del diablo es el que interfiere y hace que cometan errores los hombres al hacer este tipo de divagaciones en su corazón, al decir que cuando son libres pueden hacer lo que les da la gana. No. La plena libertad es que usted tiene que conocer esta verdad de Dios y moverse en esta verdad. Y esta verdad es justamente Jesús. Y si esta verdad es Jesús, el Padre Eterno es la verdad. Porque si lo ves a Jesús, lo ves al Padre. Si lo ves al Padre, lo ves a Jesús. O sea, Él es la imagen del Padre Eterno. Ese espíritu que mora en el Padre, ese espíritu mora en el Hijo. Esa verdad que mora en el Padre, mora en el Hijo. Es por eso que habla en este 14, ¿no? Jesús, cuando le dice, ¿no? Cuando Felipe no entiende este mensaje, esta prédica de Jesús, como los hombres en el tiempo de los judíos, y por eso que he leído capítulo 8, versículos 25 hasta el 30, para introducirnos, para hacer una introducción de qué nos estamos en este tiempo ocupando de mostrar a través de este mensaje. Este mensaje es para el pleno discernimiento del hombre que cree en Dios. Es menester que usted se sujete a esta voluntad de Dios. Por eso que a través de este mensaje la verdad los hará libres. No. Jesús muestra a los judíos, como en este tiempo a la humanidad que han creído en Él, a través del versículo 30 que hemos hablado, ¿no? Que junto con la fe viene el conocimiento de la verdad. Entonces, ¿qué es la fe? La fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Ha entendido qué es la fe? Si es la seguridad de lo que espera usted al escuchar este mensaje. Usted está seguro de esta palabra que es de Dios, que viene del Padre Eterno por medio de Jesucristo. Por eso es para usted una certeza, es una verdad. Es auténticamente palabra de Dios. No es de hombre, no es cuento, no es fábula, no es ciencia ficción. Es la verdad inspirada por el Espíritu Santo que viene a la humanidad. Esto es esa fe. Por eso que la fe implica fidelidad a esta palabra. Implica fidelidad por esta palabra, la fidelidad a ese Dios Padre Eterno. Esto es lo que nos está enseñando Jesús, que tenemos que permanecer. Por eso dice, si ustedes permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, dice Jesús. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, ¿cómo vas a permanecer en esta verdad? Obrando, viviendo, pensando, manifestándote en tu casa, en la calle, en tu trabajo, donde sé que te encuentres, tienes que vivir conforme a esta verdad. Esto es lo que está enseñando Jesús. Hoy los hombres retrucan, se rebelan enseñando otras doctrinas, cuando ellos dicen que el hombre siempre va a ser pecador, que no se puede vivir en lo que demanda Dios, es difícil, es imposible. Para el hombre que no tiene fe en este Rey de Reyes, Señor de Señores, pues ese hombre no lo va a hacer porque él no está viviendo en esa verdad. Está viviendo en la mentira de la serpiente antigua, que le impulsa a no creer en esta verdad. Cuando el hombre habla en ese tono es porque no cree, no quiere creer en Jesús. Se distancia, se aleja por causa de ese pecado que le agrada. Al hombre le agrada el pecado. Por eso que es un hijo del diablo. Porque
el diablo peca desde el principio. Y eso está escrito. Esto no es, como dice mucha gente, que estoy hablando por mi propia cuenta, sino que estamos hablando a través del Espíritu, que dice: el que practica el pecado es del diablo. Ojo, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, bien clarito, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, o sea, la semilla de Dios, esta verdad de Dios, este Espíritu Santo de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Ves? Que no puede pecar, porque Dios es el Espíritu Santo de Dios en ese hombre. Esa es la simiente de Dios. Esa es esa verdad de Dios. Por eso dice, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Por eso que Jesús hablaba del nuevo nacimiento, nacer de nuevo. En San Juan, en el capítulo 3, nos habla desde esa perspectiva cuando Nicodemo le fue a visitar a Jesús de noche, por causa del miedo que tenía de que lo descubrieran, de que él sí creía en Jesús, creía en la prédica de este Rey de Reyes, Señor de Señores, pero los judíos no lo creían, lo rechazaban como los siguen rechazando ahora. Por eso que acá Jesús le respondió, porque Nicodemo le decía, en este versículo 2 de San Juan 3 decía, vino Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, ¿qué son las señales? Es una muestra latente de que Él es el Hijo del Dios viviente, de que Él es el enviado de ese Dios supremo. Y debemos creerlo. No es cualquier hombre. Él fue enviado por el Padre Eterno a este mundo para que a través de él nos conozcamos esta verdad. Por eso Nicodemo le habla de esta manera. Por eso dice: sabemos que has venido de Dios como maestro. Reconoce su autoridad de Jesús, que el Padre Eterno le ha dado. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué señales hacía? Pues los paralíticos caminaban, los sordos escuchaban, los mudos hablaban, los ciegos miraban, ¿no? Los leprosos eran limpiados. Y no, hasta Lázaro, que murió, fue resucitado. Esas señales. Hizo el milagro para 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños. Multiplicó los 5 panes y 2 pescados, ¿no? Para esa multitud de gente, de miles y miles. Es una señal de que Él es el enviado de Dios. Pero hoy la gente lo está interpretando de otra manera. Ellos van por los milagros cuando predican a los hombres esas religiones de este mundo, que es el evangelio de la prosperidad. Cuando dicen: ven, recibe tu milagro, ellos quieren lanzar, ¿no?, este anzuelo, ¿no?, con este argumento para que la gente sea atraído hacia ellos y ellos vayan a ese lugar. Eso no es la enseñanza de Jesús. Por eso que Jesús, en este capítulo 8, versículo 31, está aclarando estas cosas de lo que ocurre en ese tiempo como ocurre ahora.
Por eso Jesús muestra a los judíos que habían creído en él, que junto con la fe, por eso estamos hablando, junto con la fe, viene el conocimiento. Viene el conocimiento de la verdad. Y ese conocimiento de la verdad es que nosotros no aceptamos, ¿no?, por fe, todas estas verdades eternas de este Dios supremo que trae nuestro Señor Jesucristo. Ese es el conocimiento de la verdad. Por eso, la libertad y la obediencia a sus enseñanzas, según el versículo 32 que dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿No? Entonces, esto es lo que hoy estoy dejando como enseñanza para que en este tiempo nosotros podamos discernir correctamente a través del Espíritu Santo cómo tenemos que permanecer en su palabra, cómo podemos permanecer en esta su verdad, ¿no? Entonces, cuando Jesús habla de esta manera, nos está indicando que conocer la verdad es conocer el amor de Dios. Eso tiene que entender la humanidad, que se revela en Jesús, para salvar a la humanidad, librándola de la esclavitud del pecado. Por eso Jesús, en San Juan capítulo 3, versículo dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Esto es este mensaje, esto es esa verdad, esto es lo que en este tiempo estoy mostrando a vuestras vidas. Porque Jesús dice, porque a través del Espíritu nos está enseñando, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, refiriéndose al mismo, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, por Jesucristo. Por eso dice, el que en él cree, no es condenado, no es sentenciado para recibir un castigo. Pero el que no cree, dice, ya ha sido condenado. Si usted en este tiempo está escuchando este mensaje, que la verdad los hará libres, si usted cree, no es condenado, se ha salvado por medio de Jesucristo. Pero si usted no cree, usted mismo se ha condenado porque usted no ha creído en este mensaje que hoy le estoy mostrando a través de estas escrituras. Usted mismo se ha condenado porque usted no lo recibe, porque usted está menospreciando, porque usted no quiere escuchar esta verdad. Por eso en este versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, dice, no es condenado. El que cree en Jesucristo no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por eso en el versículo 19 le dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. O sea, ¿cómo vamos a entender eso? Y esta es la condenación, que Jesucristo vino trayendo estas verdades eternas del Padre Eterno al mundo y los hombres no amaron más las tinieblas, o sea, las rechazaron. No lo recibieron este mensaje, esta verdad de Jesucristo, esta luz. ¿Por qué? Leamos la palabra, ¿no? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más el pecado,
Aman al príncipe de este mundo que les da los placeres de este mundo. Está hablando de eso, los pecados que se practican en este mundo. Esas tinieblas. Que la luz es la pureza, es la rectitud, es andar en justicia, es respetar a tu prójimo, es respetar a Dios y uno respetarse a sí mismo. Eso es esa luz que nos enseña la palabra. ¿Por qué sus obras eran malas? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Porque todo aquel hombre que está en pecado aborrece estas verdades eternas de este Dios. Se revela, insulta a los predicadores, se hace la burla de la palabra, como en esos carnavales que pasaron en Río de Janeiro, en Brasil, ¿no? Blasfemaron el nombre de Dios, blasfemaron el nombre de Jesucristo, del Espíritu Santo. Ay de esos hombres, porque amaron más las tinieblas que la luz. Se burlaron de Dios, se burlaron de Jesucristo. Por eso que esos países desarrollados, hay gente que se pervierte y anda en pecado. Y esta llamada de atención es para toda esa humanidad que está en pecado, en maldad. Ustedes son hombres finitos, de carne y sangre que van a morir. ¿A dónde irá tu alma? ¿Irá al infierno o irá al reino de los cielos, paraíso? Esta es la pregunta. Todos los que amaron la luz se van al paraíso, a ese reino de Dios. Pero los que hicieron lo malo, aborrecieron a la luz porque sus obras eran malas, van a irse, ¿no?, al infierno. Y cuando venga a juzgar a los vivos y a los muertos Jesús, estarán lanzados con Satanás, la serpiente antigua, el falso profeta, el anticristo y los seguidores del diablo, que son los seres humanos que se están mofando de esta verdad en este tiempo, serán lanzados al estanque de fuego y azufre, que es la segunda muerte. Escrito está. Es la segunda muerte. Esto he mostrado para que usted conozca esta verdad. Esto es la verdad que le hará libre. Va a ser libre cuando usted ya no sea esclavo del pecado. Cuando usted se respete a sí mismo, respete a su prójimo, respete a Dios, obedezca sus mandatos. Esto es vivir en esa verdad, que lo va a hacer libre. Más que dice Jesús enseñando, porque todo aquel, dice, que hace lo malo, aborrece la luz, aborrece esta verdad. Y no viene a la luz, y no viene esta verdad, para que sus obras no sean reprendidas. Se molesta a la gente cuando se le dice, raza de víboras, generación de víboras, arrepentíos, porque ya viene Cristo, arrepiéntanse. Se molestan, porque cuando el Espíritu habla por la boca del hombre de Dios, es porque ese Dios, su ira, está latente sobre esta humanidad rebelde, que hoy no está haciendo la voluntad de Dios. Por eso que hay manifestaciones de esta misma naturaleza de esta creación. Hay terremotos en diferentes lugares en el planeta. Hay inundaciones porque los polos norte y sur se están descongelando. Hay erupciones volcánicas y sale ese magma del núcleo de la Tierra, ¿no?, hacia la parte periférica de esta corteza terrestre y se forman volcanes y se convierten en lavas ardientes a 3.000, 4.000, 5.000, 7.000 grados centígrados. Ustedes han visto a través de filmaciones que se han hecho en diferentes partes del mundo.
Pues por eso que hoy les digo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a través de este mensaje. Porque el Espíritu Santo hoy está exhortándoles a ustedes, seres humanos, al arrepentimiento genuino. Que los que predican la verdad de Dios y no sean herejes, apóstatas. Prediquen la palabra de Dios sin quitar ni aumentar, tal como está escrito en Apocalipsis capítulo 22. Hay de aquellos que predican otro evangelio, ellos serán borrados del libro de la vida, porque escrito está: yo testifico, dice en 22:18, a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre las plagas que están escritas en este libro. En este libro, Apocalipsis, que es parte de la Biblia. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. O sea, va a ser borrado del libro de la vida. Y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. ¿Quién viene? Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Esto es una verdad contundente. De esto estamos hablando ahora en este San Juan capítulo 8. La verdad os hará libres. La verdad os hará libres. O sea que junto con la fe viene el conocimiento de esta verdad, tal como lo estoy demostrando. Por eso en Hebreos, si usted se va al capítulo 11 y usted se ubica en el versículo 6, dice lo siguiente: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso habla de esa manera. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. De los que le buscan. Entonces, hay que creer. Todos aquellos que están hablando o están dudando de esta verdad, entonces ellos están pensando, ¿no?, de que Dios no existe, de que Dios no es tal como dice la Biblia. ¿Por qué? Porque se difunden otras doctrinas diabólicas a través de filosofías en este mundo, negando la existencia de ese Dios. Todos estos planetas de este sistema solar fueron hechos por este Dios supremo, ¿no?, por medio de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Por eso que en San Juan, en el capítulo 1, versículo 1, habla el Espíritu para vuestro conocimiento de que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, por Jesucristo, fueron hechas. Y sin Él, sin Jesucristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Escuche bien. En Él estaba la vida, en Jesucristo estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Escuche bien. Él es pues la luz de los hombres, Jesucristo. Él nos está hablando, es esta verdad. Por eso habla acá: la luz en las tinieblas resplandece. Hoy esta verdad está resplandeciendo en esta humanidad, en este mundo, a través de este medio.
para que ustedes lo conozcan, para que ustedes hoy recapaciten, para que ustedes hoy se arrepientan de veras y sigan este camino, esta verdad, esta vida eterna. ¿No? Crean en nuestro Señor Jesucristo. Es el único nombre, el único Señor de señores, Rey de reyes, por el cual usted va a ser salvo. Usted va a entrar a ese reino de Dios, a ese reino eterno. No hay otro nombre debajo de los cielos. Cualquier otra religión que hoy se está publicando no es de Dios. Aunque se enojen esos religiosos que arrastran millones y millones de almas al infierno, eso hoy como testigo levanto el nombre de Jesucristo. Él está sobre todo nombre, sobre todo principado, sobre toda potestad, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, tal como habla justamente a través de la palabra, a través del Espíritu, acá en Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo, a través del Espíritu, cuando dice desde el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo como hombre, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Escrito está. Esto es esa verdad, y esta verdad estoy mostrando para que usted conozca esta verdad. Y este verbo que hemos leído en San Juan capítulo 1, versículo 1, aclara en el versículo 14, la Biblia interpreta. Dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De esta verdad te hablo, de esta gracia te hablo, de este amor de este Dios. Eso es la gracia. Ese amor y esa verdad que viene de ese Dios, por medio de su Hijo nuestro Señor Cristo. Es esa gracia. Porque Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a su propio Hijo, como dice acá en Romanos, en el capítulo 8, versículo 32. Escuche bien, escrito está, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Esto es esa verdad latente que en este tiempo, que ese verbo, o sea, la palabra, ¿no? Esta verdad, estas escrituras, estas verdades eternas, es Jesús mismo. Para que entienda, es esta palabra, es Jesús. Esta palabra es Jesús hecho palabra. Por eso dice, en el principio era la palabra, si lo traduzco, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él
nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por eso que toda la creación, todo el sistema galáctico, todas las galaxias, lo creó Jesús. Testifico. Cuando Dios me sacó de este planeta Tierra y me mostró este universo, me mostró este planeta Tierra, doy testimonio de que es verdad latente. Es una verdad que el hombre de Dios vio, que este es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Estoy en este mundo para preparar el camino de salvación de la humanidad, para preparar el camino de Dios, porque todo aquello que está torcido, para enderezar ese torcido, para arrectar, para que usted cree en esta verdad, para que ya no se confunda más, para que viva plenamente en esta verdad. Por eso, que en el versículo 17, como os he hablado, Él trajo amor y la gracia. Moisés trajo los mandamientos, pero Jesucristo trajo, ¿no?, la gracia y la verdad. Esto es lo que hemos analizado a través de Primera de Juan, en el capítulo 1, ¿no?, en los versículos 14 y también del versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, dice. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y para confirmar esta verdad, digo, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, Jesucristo, es el único que lo ha visto, que está en el seno del Padre, por eso habla, Él le ha dado a conocer. Es el único. Por eso que cuando hablamos en Isaías 54:13, en Jesús el pan de vida, parte 7, dice que el Padre eterno es el que instruye, los elige, ¿no?, para que en este mundo, ¿no?, puedan seguirlo a Jesucristo, a su Hijo. Según Isaías 54, versículo 13. Esto recordando a lo que ya se ha vertido en Jesús, el pan de vida, parte 7. Por eso en este versículo 3 de Isaías 54 dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos, y se multiplicará la paz de tus hijos. Entonces, esto es cómo hemos sido enseñados por Dios Padre Eterno, cómo hemos sido instruidos por ese Padre Eterno. Porque el único que estuvo en esa dimensión celestial es nuestro Señor Jesucristo. Usted eso tiene que creerlo. Hay mucha gente que no lo cree. Solamente lo comparan como si fuera un profeta o un simple hombre. No, Jesucristo es Dios mismo. Por eso es Emmanuel, Dios con nosotros. Es el Hijo del Dios viviente. Tiene la naturaleza divina. Por eso que acá en Filipenses capítulo 2 hemos mencionado esto que estoy mostrándoles, y voy a volver a leer este capítulo 2, versículo 7 y 8, cuando dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esa es una verdad contundente. Y en el 8, versículo 8, 2:8 de Filipenses dice, y estando en la condición de hombre, ya como hombre,
se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, ojo, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Quiénes viven debajo de la tierra? Pues allí está, pues, en el centro, en el corazón de este planeta Tierra, el infierno, los demonios, en esa dimensión. Todos los ángeles caídos, todo espíritu inmundo, ellos van a doblar rodillas. Por eso dice, para que el no se doble toda rodilla en lo que están en los cielos. ¿Quiénes van a doblar en los cielos? Los ángeles, los arcángeles, querubines, serafines, toda potestad. Por eso que está hablando acá desde esa perspectiva en la tierra y en este planeta Tierra y en todos los sistemas que existe en este universo, el humano, cualquier hombre, sean ricos, sean pobres, sean ignorantes, sean instruidos o no instruidos, doblarán rodilla ante este Rey de Reyes, Señor de Señores. Por eso dice en el versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre eterno. Esto hemos analizado hasta este momento, en este tiempo, de esta verdad os hará libres. De este versículo 31, de este versículo 32. También podemos acotar, podemos añadir en este capítulo 4 de este mismo San Juan, vamos al capítulo 4, a través del Espíritu, versículos 23-24, el cual nos habla de la siguiente manera, Jesús enseñando a la mujer samaritana cuando se encontró en ese tiempo con esta mujer, cuando le dijo a la mujer, no, dame de beber, no, le decía a la mujer, porque estaba Jesús sentado en el pozo de Jacob. En el versículo 4, 5, habla de lo que estoy en este momento refiriéndome. Estoy trayendo a colación. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, una ciudad Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob, dice las Escrituras. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo y era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. O sea, había enemistad, había discriminación. En ese tiempo no se podía juntar entre un judío y un samaritano, aunque los samaritanos igual creían en ese Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. ¿Cómo en este tiempo está ocurriendo? ¿No? Entonces, esto es lo que se tiene que entender. Entonces, de este pasaje, capítulo 4, es que estamos tomando estos versículos 23 y 24. ¿Para qué? Para entender justamente este mensaje, que la verdad los hará libres. ¿Cómo nos va a hacer libres en este tiempo? Dice lo siguiente,
Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. En el versículo 24, Dios es espíritu con E mayúscula. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, dice. Ahora, esto tenemos que discernir a través de la palabra, porque hay muchas incomprensiones, muchas prédicas que no es conforme a esta verdad, sino está desvirtuada esta verdad, está torcida esta verdad, está presentada de otra manera esta verdad. Por eso que estoy tomando para conocer, ¿no?, a esta verdad, a través de la fe y a través del conocimiento. Y este conocimiento viene a través de estos dos versículos que dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. ¿En qué espíritu? En el Espíritu Santo de este Dios. En eso tienen que adorar. Y en verdad, por eso dice, obedecer a este espíritu de este Dios, que es a través de esta verdad, de esta palabra de Dios, de estos mandatos de Dios. Si usted no vive en esta verdad, si usted no se santifica en esta verdad, si usted no ora conforme a esta verdad, usted no va a tener ninguna acogida. Sus oraciones, cuando usted ore, no va a llegar a ese trono de justicia de ese Dios supremo. Entienda, en ese sentido se está hablando acá. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. ¿Y qué es adorar? Adorar es vivir conforme al Espíritu Santo de ese Dios. Es movernos en este mundo conforme, ¿no?, a lo que le agrada a ese Dios. Y a ese Dios le agrada que vivamos en ese su Espíritu Santo. Y uno de los frutos del Espíritu Santo es lo que en Gálatas, en el capítulo 5, ustedes van a llegar a entender qué es esos frutos del Espíritu. Acá en el versículo 22-23 habla justamente de esos frutos. ¿Qué son los frutos? Son las consecuencias, ¿no?, el resultado de vivir en ese Espíritu de Dios. Usted tiene que vivir, según dice acá, mas el fruto del Espíritu es amor. Tiene que vivir en ese amor de Dios. ¿Qué es ese amor de Dios? Según las enseñanzas del Espíritu Santo. ¿Qué es el amor? En el capítulo 13 de Romanos, hay enseñanza de esta verdad. Dice el amor en el versículo 10, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Usted tiene ese amor? Dice el amor no hace mal al prójimo. Si el amor no hace al prójimo, es pues justamente lo que el segundo mandamiento, gran segundo mandamiento que Jesús en Mateo en el capítulo 22, 37 al 40 nos habla. El segundo mandamiento dice semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y este mandamiento justamente lo explica este versículo 9 de este Romanos capítulo 13, versículo 9, que dice: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso, el resumen de esto dice: el amor no hace mal al prójimo. Así que si el seguidor de Cristo, el hombre de Dios,
la mujer de Dios, si ama a su prójimo, no va a adulterar con ese prójimo, no lo va a matar a ese prójimo, no lo va a hurtar a ese prójimo, no va a hablar falso testimonio contra su prójimo, no va a codiciar sus bienes, su casa, no, su mujer y todo lo que posee esa persona, no va a hacer esa maldad, ¿no? Por eso que estos mandamientos vienen pues de lo que le ha dejado a Moisés en el monte Sinaí, los 10 mandamientos. Allí está justamente esto de amarás a tu como a ti mismo, los 6 últimos mandamientos del Decálogo. Es el resumen, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el primer mandamiento dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el resumen justamente de los 4 primeros mandamientos del Decálogo. Esto lo dejo para que ustedes, en su momento, ustedes analicen, estudien lo que les estoy dejando en este tiempo, lo que es una verdad contundente. En el tiempo que tengo, no puedo discutir totalmente mostrándoles todos los capítulos y versículos en el cual ustedes les estoy dejando para que ustedes confronten estas escrituras. Pero aquí es eso vivir en el Espíritu cuando lo que está hablando. Por eso dice, ese es adorar al Padre en espíritu y en verdad. Es la manera de adorar. No solamente adorar es cantar, hablar, hacer cosas como ustedes están acostumbrados en esas reuniones costumbristas que tienen como religiosos, como creyentes, como se consideran ustedes. Esta es la manera de adorar a Dios todos los días, con nuestra manera de ser, con nuestra manera de pensar, con esta manera de reaccionar, con esta manera de tener un lenguaje puro, limpio, libre de contaminaciones del mundo, de la oscuridad, de las tinieblas. Nuestro lenguaje tiene que ser puro y casto, tiene que ser libre de impurezas del lenguaje del mundo que vive en la esclavitud del pecado. A eso se refiere este espíritu, ¿no? Y en verdad. ¿Por qué en verdad? Porque obedecemos justamente a este espíritu, a este Dios supremo, el Espíritu Santo. Por eso dice acá, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren, dice por eso. Esto es la enseñanza en este tiempo. Y en el versículo 24, Dios es espíritu. Hay mucha gente, hay muchos predicadores que enseñan que Dios es espíritu. Y dicen que no tiene cuerpo, que no tiene esto, que no hay, etcétera, etcétera, etcétera. Hablan desde la perspectiva de sus imaginaciones. Acá estoy aclarando en este tiempo porque es una verdad. Dios es espíritu, porque Dios es espíritu, vive pues en la dimensión tal como está enseñando nuestro Señor Jesucristo a través del apóstol Pablo, que es un mensajero de Jesús, que lo ha puesto en este mundo para predicar estas verdades a todos los gentiles en este planeta Tierra. Y como lo estoy haciendo en este tiempo, por obra y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la manera de cómo este Dios es justo, es santo, porque Dios es santo, santo, santo. En Él no hay inmundicia, en Él no hay mentira, en Él no hay ninguna aberración. Él es perfecto. De esto se está hablando este versículo. Dios es espíritu en ese sentido, es Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo emana, procede del Padre Eterno, procede del Padre Eterno. ¿Y dónde dice eso? ¿Dónde habla esto? Entonces, yo les voy a mostrar lo que dice acá en San Juan, ¿no? Que el Espíritu procede del Padre.
Veamos acá en el capítulo 16, a través de la palabra inspirada por el Espíritu Santo. Cuando Jesús está hablando del Espíritu Santo, ¿qué dice acá? No, Jesús hablando a esa humanidad en ese tiempo en su ministerio terrenal. Dice lo siguiente: el Espíritu Santo. Esto no lo dije al principio, dice Jesús, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, ¿por qué he dicho estas cosas? Tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Escuche bien, el Consolador no vendría a vosotros, mas si fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, como en este mundo. De justicia por cuanto voy al Padre, dice Jesús, y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ha sido ya juzgado. Entonces, esto es lo que Jesús nos está enseñando a través de la palabra. Esto es la manera como nosotros tenemos que confrontar estas verdades eternas por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. ¿Cómo hemos confrontado? A través justamente de San Juan, el capítulo 14, ¿no? Cuando Jesús decía, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviara en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. También, hablando el Espíritu, también dice Jesús, Espíritu Santo, ¿no? A través del Espíritu, lo siguiente: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Él hace las obras. Entonces, esto en este tiempo he mostrado a través de estas escrituras para que usted, a través del Espíritu Santo, confronte tal como he hablado en este tiempo. El Espíritu Santo, pues, procede del Padre eterno, ¿no? Y entonces, esto de lo que hoy he mostrado a través del Espíritu es que tenemos que tener esta confianza plena a través de lo que depositamos nuestra fe, nuestra esperanza en este tiempo. Esto lo he dejado porque conociendo esta verdad pues los hará libres a todos vosotros en todo el planeta Tierra. Este testimonio que estoy virtiendo a través de las Escrituras es que también ustedes puedan hacer lo mismo para que todo lo que se haga en el nombre de Jesús sea para honra y gloria de nuestro Padre Dios, Padre eterno. Esto es lo que Jesús está hablando en este tiempo, ¿no? Él es ese pan de vida. Ese pan de vida que descendió del cielo y que hicimos 7
mensajes a través del tiempo en que nos ha quedado de amplificar y enseñar y mostrar de que Él es el verdadero pan del cielo que descendió de ese reino de los cielos. Entonces, lo dejo en este tiempo a través de nuestro Señor Jesucristo, estas verdades eternas, el cual lo he mostrado a través de San Juan en el capítulo 8, versículos 31, 32. Y para terminar, nos vamos a San Juan, el capítulo 17, en el versículo 17 y también 19. Dice lo siguiente: hablando Jesús, orando Jesús al Padre Eterno: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, dice Jesús. Por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad, en la verdad. Entonces, en este tiempo, tenemos que orar para que Dios nos pueda dotar de su Espíritu Santo, para hacer esta voluntad de este Dios, para permanecer en esta verdad, tal como en Jesús, la vid verdadera, en el capítulo 15. Por eso Jesús decía: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué dice? Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará y llevará más fruto. Y a vosotros, dice Jesús, estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva muchos frutos, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y secarán, y los recogen, y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho, dice Jesús. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos, dice Jesús. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, dice Jesús, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, dice Jesús, a los judíos de ese tiempo, como en este tiempo a nosotros, y a todos los que escuchan el planeta entero. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, termina Jesús, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, dice Jesús, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Esto es hoy
este mensaje. La verdad os hará libres. Prepararemos otro mensaje referente al reino de Dios, en esa voluntad de este Dios Padre Eterno, que por su Hijo nuestro Señor Jesucristo hoy he dejado para todas vuestras existencias en todo el planeta Tierra. En el nombre de Jesús, oren por el hombre de Dios, para que sigamos difundiendo, proclamando esta verdad, hasta el día en que Él se manifieste y el hombre de Dios esté presente en ese momento. Y ustedes verán al hombre de Dios. Ustedes me verán en ese día. Todos aquellos que hoy han aceptado a Jesús como su único Salvador. Síganlo, créanlo y sean obedientes. Permanezcan en esta verdad. Esfuércense, oren y también ayunen una vez a la semana para fortalecer vuestro espíritu. Esto lo dejo en el nombre de Jesús. Amén. Conmigo, hasta la próxima.